formularios que participaron ayer y están también a la espera de los formularios de hoy, vayan ingresando. Nosotros vamos a estar dando algunos. ¿Cómo se escucha la transmisión? ¿Existe audio? ¿Hay recepción? ¿Me copian? Para que podamos nosotros de esta forma tener una base principal en lo que podamos sustentarnos. Mientras vamos esperando que todo el mundo de los participantes o la población estudiantil y los que están dentro de los vayan ingresando, nosotros vamos a estar dando algunos tips sobre este curso y conferencia, que es la primera que se organiza por el Instituto de Investigaciones Contables y Financieras de la Universidad Pública del Alto y de la carrera de Contaduría Pública. Darles la bienvenida a todos ustedes que participaron el día de ayer con lo que se llama nuestro perfil para una
Hola. Este pequeño taller de introductorio a cómo realizar el perfil de tesis. Ok, querido licenciado, muy bueno. Estamos dando todavía cobertura a las personas que no han ingresado. Sin embargo, también estamos pendientes a los que por Facebook Live, la carrera de Contaduría Pública y el Instituto de Investigaciones Contables y Financieras, les damos la bienvenida a este curso, a la segunda jornada del programa Aprendiendo o Elaborando nuestro proyecto de tesis, perfil de texto, empezando a desarrollar mi perfil en las modalidades de tesis, proyecto de grado y trabajo dirigido. El licenciado Alberto Flores es experto en el área y está colaborando como docente investigador del instituto, coordinando todo esto con los auxiliares de investigación. En este domingo 20 de junio del 2021 vamos a dar inicio a este segundo día de cursos dentro de lo que se llama la planificación o la elaboración de nuestro perfil de tesis. Maestro, tiene luz verde para iniciar e indicarles a todos también, una vez más, que vamos a entregar certificación por cada uno de los módulos que se está dictando. Muchas gracias a todos y seguimos adelante. Podemos iniciar, estimado docente. Bueno, gracias, licenciado Duarte.
Solicito que me monitoreen si ven mi pantalla. Licenciado Duarte, ¿ve mi pantalla? ¿O Richard, ve mi pantalla? Se nota De perfectamente. todo, muy buenas tardes. Contaduría Pública, una actividad del Instituto de Investigación. Ya esta tarde, bueno, vamos a compartir un poquito sobre aspectos eh, referidos al perfil al perfil de al perfil de tesis, de proyecto de grado y trabajo dirigido. Mm, bueno, iniciemos. Para iniciar e indicarles a todos también, una vez más, que vamos a entregar certificados. Tesis, proyecto de grado y trabajo de grado. Entonces, son 5 modalidades de titulación que tenemos. Entonces, las dos primeras, por ejemplo, la de examen de grado y trabajo de grado, eh, no generan un documento de investigación. Entonces, no generan un perfil de investigación, una etapa de planificación. Entonces, por eso es que no viene al caso explicar eh, esas modalidades de titulación. Entonces, en este caso, nos vamos a centrar para los que opten tesis, proyecto de grado y trabajo de grado. Esa es la base, ese es el marco que tenemos. Y después de que las modalidades de titulación son examen de grado, eh, por excelencia, que también es otra modalidad de graduación. Tesis, proyecto de grado y trabajo de grado. Entonces, y trabajo de grado eh, no generan un documento de investigación. Entonces, no generan un perfil de investigación, una etapa de planificación. Entonces, por eso es que no viene al caso explicar eh, proyecto de grado y trabajo de grado. Bueno, las modalidades de titulación, tesis, estos modelos, por estas modalidades de titulación, es que se realiza este tipo de investigación, tiene alcance descriptivo, es decir, genera una propuesta de solución a un problema o necesidad. Por ejemplo, estos proyectos que lanza la DICIT, ¿no? Las líneas de investigación que nos da la DICIT, por ejemplo, de activación, formamos en proyectos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegado el momento nosotros realizamos investigaciones obviamente, primero el espacio donde vamos a realizar la investigación, consolidamos, por ejemplo, con una empresa, hacemos el nexo y y les decimos que sí nos permiten desarrollar un proyecto de tal manera que el proyecto les permita, por decir, ya activarse como empresas. Podría ser el enfoque de la calidad. Realizar esa investigación, consolidar ese vacío de conocimiento. Por el contrario, por decir, una diferencia marcada del proyecto de grado es que se realiza este tipo de investigación, tiene alcance descriptivo, es decir, genera una propuesta de solución
a un problema o necesidad. DICIT, o las líneas de investigación que nos da la DICIT, por ejemplo, de activación de empresas productivas post pandemia. Entonces, tomamos esos proyectos, esos temas y los transformamos en proyectos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegado el momento nosotros realizamos investigaciones, ver de forma aplicada un problema o una necesidad que tenga una entidad, una empresa, una fábrica, etcétera, a una falencia que ellos tienen y necesitan cubrir esa falencia. Entonces, estos trabajos, los trabajos dirigidos generalmente, primero, obviamente, se tiene la relación institucional, los convenios, estudiante que tenga la pertinencia de conocimientos respecto a un tema y que pueda desarrollarlo. Pero este tema, una entidad donde tiene un convenio con nuestra carrera, es una etapa de planificación. Por eso dice intervención guiada. O sea, no pueden ir a ciegas, ¿no? Ahora, otro aspecto es, ¿sí? ¿Cómo formulamos? O sea, ¿cómo se formula una tesis? ¿Cómo se formula un proyecto de grado o un trabajo dirigido? Percepción de un problema de la realidad que se traduce en una pregunta de investigación. Ahora, cuando nosotros entramos, por decir, al campo de la investigación, uno no entra de forma inocente. No en vano, por decir, nosotros nos formamos 5 años en la institución y tenemos conocimiento acerca de muchos aspectos. Llegado el momento, hay alguna situación que nos llama la atención, pero nos llama la atención ¿por qué? Porque conocemos al respecto y vemos fácticamente, vemos en la realidad que algo está mal o que hay una entidad donde tiene un convenio con nuestra carrera, es de alta responsabilidad. Por eso es que los trabajos dirigidos eh, tienen una etapa de planificación. Por eso dice intervención guiada. O sea, no pueden ir a ciegas, ¿no? Ahora, otro aspecto es el cómo se formula. Eso se siente, ¿no es cierto? Hay una recesión. Las empresas no están pudiendo vender o no están pudiendo acomodar los artículos eh, que producen. Entonces, al no poder realizar las ventas que realizaban, por decir, el año 2019, hoy tenemos conocimiento acerca de muchos aspectos. Llegado el momento, hay alguna situación que nos llama la atención, pero nos llama la atención ¿por qué? Porque conocemos al respecto y vemos fácticamente, vemos en la realidad que algo está mal o que hay un vacío de conocimiento que se podría extender y que se podría modelar, por ejemplo. A eso se refiere el cómo se formula una tesis. Y por el contrario, un proyecto de grado parte de un problema o necesidad social, económica, financiera, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, esto de la reactivación de empresas productivas post pandemia, eso se siente, ¿no es cierto? Hay una recesión. Las empresas no están pudiendo vender o no están pudiendo acomodar el tema como tal, sino ese problema tiene que resolver, al cual él tiene que aplicar, juntamente con su asesor, un plan de acción. Ese plan de acción, comparado con el problema que tiene, se cruza, se examina. ¿Sí? Es como una especie de auditoría, ¿verdad? ¿Ha funcionado mi plan o no ha funcionado?
por eso dice la última parte, se evalúan los resultados, ¿no es cierto? O sea, cuando uno vaya a hacer un trabajo dirigido, la empresa ya tiene un problema, que le dice, por favor, señor estudiante, resuelva este problema. Tengo necesidad. Entonces, compara con los parámetros que tiene la empresa respecto a ese aspecto que quiere que se resuelva, plantean su plan, ejecutan el plan y tienen que evaluar si realmente lo que ustedes están planteando ha dado resultados. Plásticos Industrial CCRL tiene un problema, por decir, no puedo vender. Entonces, el estudiante que vaya a hacer trabajos dirigidos respecto a ese tema que solicita esa empresa, ya tiene el problema. No necesita estudiar el problema como tal, sino ese problema tiene que resolver, al cual él tiene que aplicar, juntamente con su asesor, un plan de acción. Ese plan de acción, comparado con el problema que tiene, se cruza. Aporte al conocimiento científico, lo que realiza la tesis. En cambio, el proyecto de grado simplemente realiza una propuesta de solución al problema o necesidad. Y vuelvo a recalcar acá, en el proyecto de grado simplemente se propone y cubre una necesidad o un problema, pero no necesariamente se va a ejecutar. En cambio, en el trabajo dirigido no sucede lo mismo. ¿Por qué? A la planificación, a la intervención que el estudiante realiza, cambia esa situación problemática a una situación B, a una situación de solución. Entonces, ha dado resultados. La tesis, ese vacío de conocimiento que se tenía, se ha completado. Entonces, es un aporte. Acá, por ejemplo, eh, les cito un ejemplo, por ejemplo. El enfoque de las modalidades son diferentes. Por ejemplo, si yo tengo ese tema de plásticos industriales SRL que tiene una situación crítica que ejecutar. En cambio, en el trabajo dirigido no sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque se tenía una situación problemática, por decir, inicial. Y en base a la planificación, cambia esa situación problemática a una situación B, a una situación de solución. Entonces, por eso es que anteriormente se dice, se evalúa, se triangula en términos metodológicos de la investigación. Entonces, estos tres aspectos son clave, ¿verdad? De diferenciar de qué es lo que van a hacer. Proyecto de grado. Como es una propuesta, simplemente proponer el diseño del servicio de postventa para reactivar el crecimiento empresarial de plásticos industriales SRL. Ciudad del Alto, gestión 2021. El trabajo dirigido, no. Tengo que implementar algo. En este caso yo digo un manual de servicios de postventa. Entonces, ese manual es el aspecto central de mi trabajo dirigido, porque eso va a quedar como herramienta. Eso va a estar evaluado por la empresa y por la institución, obviamente, ¿no? Implementar un manual de servicios de postventa para la empresa de plásticos industriales SRL de la Ciudad del Alto 2021. Sigamos. Bueno,
un proyecto de grado, un trabajo dirigido, tiene dos aspectos fundamentales, los cuales se separan inevitablemente. Eso se denomina el perfil de tesis, el perfil de proyecto de grado dirigido. Central de mi trabajo dirigido, por Empresa de Plásticos Industriales SRL de la Ciudad del Alto 2021. Sigamos. Bueno, cuando yo realizo o elaboro una tesis, un proyecto de grado, un trabajo dirigido, tiene dos aspectos fundamentales. Un aspecto fundamental, ahí está marcado con 1, es la etapa de planificación. Eso se... He puesto un ejemplo de perfil de tesis. Fíjense, aspecto clave, planteamiento del problema. El planteamiento del problema se responde con el objetivo. O sea, los objetivos responden al planteamiento del problema. En base a los objetivos, aspecto clave, planteamiento del problema. El planteamiento del problema se responde con el objetivo. O sea, los objetivos responden al planteamiento del problema. En base a los objetivos y al planteamiento del problema, tenemos una hipótesis, es decir, una hipótesis, algo que nosotros damos por verdadero. Y ahí a la vez, cuando nosotros planteamos el problema y los objetivos general y específico, nos generan variables. Esas variables son los aspectos centrales de estudio de la tesis. Por el contrario, un proyecto de grado no tiene hipótesis. Ahora, un proyecto de grado, una tesis o un trabajo dirigido, simplemente es un aspecto replicativo de lo que generalmente estamos acostumbrados a hacer durante toda nuestra formación profesional, ¿verdad? Otro aspecto que cubre el perfil es el aspecto de la justificación de la investigación. Este aspecto de la justificación de la investigación, ¿cómo o qué aspectos voy a desarrollar hasta llegar al instrumento que me permita medir esas variables? En eso somos expertos en contaduría, porque nosotros hacemos auditorías, auditoría financiera, auditoría operacional, donde llegamos hasta el instrumento. Por ejemplo, en auditoría son los papeles de trabajo. Entonces, fíjense, para nosotros realizar un proyecto de grado, una tesis o un trabajo dirigido, simplemente es un aspecto replicativo de lo que generalmente estamos acostumbrados a hacer durante toda nuestra formación profesional, ¿verdad? Otro aspecto que cubre el perfil es el aspecto de la justificación de la investigación. Este aspecto de la justificación de la investigación, donde la investigación nos da libertad del por qué se está realizando la investigación. ¿Sí? Justificación geográfica, justificación financiera, etcétera. Justificación metodológica. Nosotros realizamos una tesis, un proyecto de grado. Este aspecto
Eso es lo que voy a desarrollar en mi tesis. Por eso dice alcance y delimitación. Más allá de ahí no voy a ir. Por ejemplo, para plásticos industriales SRL, decrece su venta. Entonces, hay muchos aspectos, por ejemplo, que son causa, por ejemplo, para que decrezca su venta. El servicio de postventa que ofrece, por ejemplo, la empresa no es el más adecuado, según un análisis que podrían realizar. Otro diría, no. Estos, por ejemplo, que se han citado acá, por ejemplo, dos aspectos fundamentales. El objetivo y el aspecto metodológico. Vuelvo a repetir, el aspecto metodológico es cómo va a conseguir uno la información. Esos dos aspectos están íntimamente relacionados a lo que se denomina marco teórico, o sea, a la teoría. O sea, es imposible que un proyecto de grado, una tesis, no tenga un marco teórico, ¿verdad? O sea, la teoría es la que me permite problematizar y generar el objetivo. La teoría es la que me permite problematizar y generar los aspectos metodológicos de cómo voy a conseguir la información. Entre esos tres puntos, sí, este es el marco teórico. Aquí están los objetivos de investigación. Y aquí está mi metodología. Por ejemplo, que se han citado acá, por ejemplo, dos aspectos fundamentales. Él va a conseguir uno la información. Esos dos aspectos están íntimamente relacionados a lo que se denomina marco teórico, o sea, a la teoría. O sea, es imposible que un proyecto de grado, una tesis, no tenga un marco teórico, ¿verdad? O sea, la teoría es la que me permite problematizar y generar el objetivo. La teoría es la que me permite problematizar y generar los aspectos metodológicos de cómo voy a... Sí, este es el marco teórico. Aquí están los objetivos de investigación. Sí. Entre estos tres aspectos teóricos, ese es el marco teórico que me permite desarrollar el objetivo y la metodología de la investigación. Obviamente en un proceso de investigación, obviamente, siempre tengo que estar mirando mis objetivos, ¿sí? Porque del objetivo general que ha derivado del planteamiento del problema, derivan objetivos específicos. Por eso es que siempre en el proceso de investigación debo estar mirando mis objetivos específicos, ¿no? Y desarrollar todo el marco teórico, o sea, es como un feedback, y desarrollar todo el marco teórico en función a mis objetivos específicos para sustentar, ¿verdad? Aquí está ese otro aspecto que les decía, ¿no? La metodología de la investigación, tipo de investigación, diseño de la investigación, métodos de investigación. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su misión? ¿Qué potencia tiene su maquinaria? ¿Cuál es su mercado? ¿Quiénes son sus compradores frecuentes? O sea, debo recabar toda esa información dependiendo del tema que esté investigando, ¿no es cierto? El trabajo de esos datos. Esa información, partes de esa información, estadístico. Y no se olviden que la carrera de contaduría pública
de venta, ingresa. Entonces, si no hacemos ese tratamiento de datos, no estamos sistematizando, ¿no es cierto? Por eso tenemos, o sea, debo recabar toda esa información dependiendo del tema que esté investigando, ¿no es cierto? Una vez que he recabado toda esa información, he realizado mi trabajo de campo, los datos, partes de esa información. Es decir, debo realizar un análisis estadístico. Tiene un enfoque positivista, está bajo un paradigma positivista. Por eso siempre, ¿sí? Ya sea si están haciendo un proyecto de grado o una tesis o un trabajo dirigido. Ahora, la primera etapa de una tesis, de un proyecto de grado y de un trabajo dirigido. Para esta situación de la elaboración del perfil, pues, que es la etapa de planificación, que es la estructura dirigido, tenemos de gestiones anteriores el reglamento, tenemos el trabajo que han desarrollado el Instituto de Investigaciones, el manual deriva de los reglamentos académicos institucionales de nuestra carrera. Entonces, esos aspectos conceptuales que he mencionado están reflejados acá. Bueno, algunos aspectos que me han llamado la atención, antes de que me olvide, ¿no? Por ejemplo, para la etapa de elaboración del perfil de tesis, un estudiante tiene 3 meses para entregar su perfil de tesis a partir del momento en que se le haya aprobado el tema. O sea, hoy, Alberto Flores, 30 de junio, se le ha aprobado su tema de tesis, entonces con su tutor deben entregar en 3 meses el perfil. El proyecto de grado deben entregarlo en 2 meses. El trabajo dirigido, mucho cuidado con el trabajo dirigido, tienen también igual 2 meses, pero obviamente se diferencian. Bueno, entremos al perfil de, ¿no? Por ejemplo, para la etapa de elaboración del perfil de tesis, un estudiante tiene 3 meses para entregar su perfil de tesis a partir del momento en que se le haya aprobado el tema. O sea, hoy, Alberto Flores, 30 de junio, se le ha aprobado su tema de tesis, entonces con su tutor deben entregar en 3 meses el perfil. El proyecto de grado deben entregarlo en 2 meses. El trabajo dirigido, mucho cuidado con el trabajo dirigido, tienen también igual 2 meses, pero obviamente se diferencian por los tiempos y las actividades que se realizan, que son diferentes, totalmente diferentes. Hace rato les indiqué. Un aspecto clave, por más que esté acá abajo, es el marco teórico. El marco teórico me permite desarrollar todo lo que está arriba. Todo esto. El marco teórico obviamente tiene marco conceptual, un esquema de marco, un esquema tentativo de marco teórico. Un aspecto de la parte metodológica que es importante, el tipo de investigación, diseño de investigación, métodos de investigación, instrumentos de investigación, propuesta del análisis de la información,
la población y muestra, cronograma de la investigación, y declaran o aseveran. Una vez que tengan su hipótesis, esta tiene generalmente está constituida. Y lo que les decía anteriormente, deben justificar. Acá tienen libertad de escribir en la justificación. También deben especificar el alcance y la limitación de la investigación, como hace rato les indiqué. Un aspecto clave, por más que esté acá abajo, es el marco teórico. El marco teórico me permite desarrollar todo lo que está arriba. El marco teórico obviamente tiene marco conceptual, un esquema de marco, un esquema tentativo de marco teórico, un aspecto de la parte metodológica que es importante, el tipo de investigación, diseño de investigación, métodos de investigación, instrumentos de investigación. Como esta es mi estructura, índice tentativo de la investigación. A diferencia, cuando nosotros realizamos un perfil y su contextualización, en función a estos conceptos, deben construir el problema. Es mucho más sencillo formular el problema en un proyecto de grado que en una de tesis. Y del problema generamos nuestros objetivos generales y específicos. Obviamente que también acá tiene la parte de justificación. La proyección, la presentación del proyecto, caracterización del proyecto, diseño de la propuesta, un marco conceptual que es inevitable, fíjense acá está el marco conceptual, y un capítulo 5, un marco operativo, ¿verdad? Que difiere de la metodología de la investigación, una metodología de propuesta, ¿sí? De métodos propuestos, técnicas propuestas y un plan de trabajo. Entonces, esto es lo que constituye el perfil de proyecto de grado. Ahora vayamos al perfil del trabajo dirigido. Este sí es diferente. Este sí tiene otras características. El trabajo dirigido, dice ahí, clave en esta situación, que cuando ustedes, el momento en que ustedes hayan contactado y les pida un trabajo específico para la entidad y la carrera como tal, contaduría, problema. Si es mucho más sencillo, acepte ese tema porque tiene un... Y sobre el marco referencial o el marco teórico, los relevante. Lo más importante. Y del marco metodológico del trabajo, la metodología de trabajo propuesta. Eso tiene que estar en su perfil. Las técnicas, una vez que haya intervenido en la institución, me haya hecho, ¿qué técnicas de intervención voy a utilizar? Información. En este caso, a diferencia de las anteriores, de la tesis y del proyecto de grado, en el trabajo dirigido tengo fuentes de información primaria, de primera mano. También tengo fuentes de información secundaria, pues en la bibliografía, ¿verdad? Y lo que decía, análisis de información que se haya recolectado. Un plan y un cronograma de trabajo dirigido. Esto es muy importante. Entonces, todos estos aspectos deben plasmarlos en su perfil.
ya sea si ustedes están haciendo perfil de tesis, proyecto de grado o trabajo dirigido. Bueno, lo que también podría comentarles es lo siguiente. Me llamó la atención de las modalidades, obviamente, cuál, eh, cuál, cuál conceptualmente y cómo son las modalidades del trabajo dirigido, del proyecto de grado y de la tesis. Hasta ahí era el más, porque es importante. Cuando ustedes, por decir, elijan cualquiera de estas modalidades, les decía, tienen que tener mucho cuidado en los tiempos. Entonces, la segunda parte es el informe final, ¿no es cierto? Lo último, cuando ya lo haces encuadernar toda tu información y le das la estructura de rigor que la carrera exige, ese es el informe final, lo último. Pero estos informes tienen ciertos aspectos en tiempo, por ejemplo, la tesis después de que hayan entregado el perfil, tienen que presentarlo a los 12 meses. El proyecto de grado, después de que hayan entregado el perfil oportunamente, a los 10 meses. Y en el trabajo dirigido, fíjense, tienen que entregarlo a los 4 meses. Entonces, mucho cuidado con los tiempos. Obviamente existen salvedades, ¿no? Ustedes pueden enviar un acto de grado y de la tesis. Hasta ahí era terminar, concluir y realizar el informe de la modalidad que he escogido. Por favor, según reglamento, dice que me pueden ampliar, no sé, pues 2 meses, 6 meses, etcétera. Entonces, tengan mucho en cuenta ese aspecto. Ahora, esto viene como un plus, les decía, ¿no? Ahora estamos hablando del informe. Cuando yo ya, después de haber hecho trabajo, pero estos informes tienen ciertos aspectos en tiempo, por ejemplo, la tesis después de que hayan entregado, no está completo por si acaso, he tenido que cortar, está según reglamento esta, pero he tenido que cortar, solamente estoy resaltando los aspectos más importantes. Fíjense, la tesis en el informe tiene una estructura similar al perfil. Me pueden ampliar, no sé, pues 2 meses, 6 meses, etcétera. Entonces, tengan mucho en cuenta ese aspecto. Ahora, esto viene como un plus, les decía, ¿no? Ahora estamos hablando del informe. Cuando yo ya, después de haber hecho trabajo de campo, después de haber sistematizado todo, haber analizado mis datos y ya están limpio y lo hago en... ¿Qué decir de la investigación? Mi análisis de la población. De esa población extraigo una muestra. Y en mi parte de sistematización o procesamientos de la información, le estoy realizando, como estoy generando ciencia o estoy completando un vacío que existía de conocimiento, son mis resultados. Los resultados de la investigación son clave en la tesis. ¿Cómo interpreto esos resultados? ¿Cómo he validado esos resultados? Entonces, ese sí es un aspecto clave cuando realizan tesis. Ahora, el informe de un proyecto de grado, igual, fíjense, está apoyada en su perfil de proyecto de grado. Pero en el informe final, ¿qué viene? Como algo importante, el diseño de la propuesta, aspectos técnicos de la propuesta, aspectos financieros de la propuesta. Si lo que tú vas a proponer es viable, ¿no es cierto? ¿De qué sirve a un empresario o a una entidad
que le entregues una propuesta y no le digas si es viable o no es viable la propuesta. ¿Y cómo lo sustenta? Dime, el empresario dice impacto económico, impacto financiero, impacto social. ¿Cuál es el impacto de ese proyecto? Estudio de factibilidad del proyecto. Productos logrados, programas ejecutados, obviamente del proyecto, no de la empresa, ¿no? Y esto que viene repitiéndose, marco teórico, conceptual, que es muy diferente, ¿no? Al otro, al, al, al aspectos técnicos de la propuesta, aspectos financieros de la propuesta. Si lo que tú vas a proponer es viable, ¿no es cierto? ¿De qué sirve a un empresario o a una entidad que le entregues una propuesta y no le digas si es viable o no es viable la propuesta? ¿Y cómo lo sustentas? ¿Cuál es el impacto que tiene esa propuesta? Puede modificar a tal grado la empresa que se anime el empresario a que estudio de factibilidad del proyecto, productos logrados, programas ejecutados, obviamente del proyecto, no de la empresa, ¿no? Y esto que viene repitiéndose, marco teórico, conceptual, que es muy diferente, ¿no? Al otro, al, 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 al desarrollo conceptual, ¿no? De la tesis, ¿no? Por eso es que en su marco teórico dice marco institucional, marco legal, marco conceptual, ¿no? Es proyecto, ¿no? Todo esto constituye la propuesta. Final de trabajo dirigido. Tiene una situación de planificación con el objeto de cambiar, de que sea positiva. Entonces, para eso debo tener una estructura, obviamente, ¿no? De trabajo. Esa estructura de trabajo debe estar orientada, ¿sí? Resultados en relación a qué? A los objetivos, a las metas y a los beneficiarios. Análisis de factificarlos más aún. Análisis de impacto del proyecto. Impacto institucional, obviamente analizado, y obviamente acá en los resultados se debe hacer énfasis porque todo esto constituye la propuesta. Todo esto constituye la propuesta. El informe final del trabajo dirigido. El informe final del trabajo dirigido. El trabajo dirigido con el objeto de cambiar, modificar o transformar, ¿verdad? Algo. Los otros perfiles, fíjense, esta parte ya está en la etapa. Se haya profundizado y los objetivos específicos de acuerdo a mi intervención, ¿verdad? Técnico, social. El método, el marco metodológico del trabajo viene del perfil. Y al igual, fíjense, al igual que en la tesis y en el proyecto de grado, tengo que realizar un informe y presentación de resultados, que es la parte culmine de mi trabajo dirigido. ¿De qué está constitución? Análisis de los objetivos de trabajo que he presentado a mi perfil de trabajo dirigido. Análisis de la información, obviamente la sistematización. Consideraciones respecto al trabajo iniciado. La entidad les ha solicitado. Primera parte,
Richard, ¿me escucha? Ya, Estamos aquí. ya, muy amable, Richard. A 10 minutos para reiniciar la segunda parte de la exposición. Entonces, ¿cuál es el objeto de dar ese lapso de tiempo? Que por favor respondan la encuesta que se les ha enviado. ¿No es cierto, Richard? Es así, licenciado. Bueno, ya se... Información, obviamente la sistematización. Consideraciones respecto al trabajo iniciado. Experiencia. En la universidad pueden escoger desde ya nomás un tema en el cual puedan defender sus distintas modalidades de titulación, licenciado. Bueno, Yo también ya le he puesto mi título, es prácticamente el proyecto que estamos tratando de implementar también dentro del instituto, que es el proyecto de la modalidad de monografía dentro de la carrera. Ese es el tema que yo he escogido, Liz. Y así también, ¿no?, a los compañeros incentivarles a que puedan también llenar lo que es este formulario, que también les va a servir, o con la guía también del licenciado, ¿no? Vamos a poder observar cuáles son las perspectivas que ellos también tienen, ¿no?, de los distintos temas que van a escoger. claro que para nosotros es muy importante el tema que ustedes hayan elegido. Es importante saber qué tema han elegido y obviamente si el tema es tan relevante y que podamos desarrollarlo a partir del Instituto de Investigación con el apoyo, por decir, de los auxiliares, de los docentes, etcétera, podamos apoyarlos. Entonces, por eso es importante esta encuesta y ver realmente si tienen el tema. El tema, obviamente, les voy a dar más luces, el tema, seguidamente vamos a desarrollar un aspecto clave para las tres modalidades de titulación. Por eso me interesa saber cuál es tu tema. Es decir, no sé, una investigación, como dice acá Richard, me interesa la monografía, etcétera, no sé. Desde este momento, sí, es las 4:20, a las 4:30 estaríamos retornando, licenciado, para ya ir con la siguiente. Un aspecto clave para las tres modalidades de titulación. Por eso me interesa saber cuál es tu tema. No necesito que esté estructurado tu tema, simplemente, ¿cuál es su tema? Es decir, no sé, una investigación, como dice acá Richard, me interesa la monografía, etcétera, no sé, implementarlo, cuál es el problema que él tiene, ¿no? Entonces, ese es la situación.
Bien, compañeros, en vista de que nuestro licenciado expositor está haciendo la verificación, cabe recordarles, ¿no?, de que el formulario que hemos mandado también como Instituto de Investigación para el Control de Asistencia va a estar habilitado por un plazo que están escuchándonos desde las sedes. Con esa aclaración, compañeros, pueden ir también avisando a sus distintos. Solamente recordarles eso, y en el caso de lo que significa el paralelo y el curso, muchos me han ido consultando, eh, les aclaro de que tal, y los que están en sede, en caso de estar los compañeros de sede HKH, o podemos hacerlo, por ejemplo, ¿no? Primero ponemos, solo pondremos el nivel al que está perteneciendo y ponerlo la sede HKH, nada más. Eso para los que están escuchándonos desde las sedes. Con esa aclaración, compañeros, pueden ir también avisando a sus
Estimado Luis Alberto, no sé si se encuentra, sigue en sala, ya pasados los 10. Estimado Luis Alberto, no sé si se encuentra, sigue en sala, ya pasados los 10 minutos que me ha solicitado, no sé si ya podíamos empezar con la última fase para terminar este curso o taller. Bueno, Richard, muy buenas tardes. ¿Me monitorea? Sí, licenciado, bueno, ingenieros. O sea, lo que constituye el planteamiento. A ver, ya voy a tratar de hacerlo lo más rápido. Bueno, se ve mi pantalla, ¿verdad? Se ve mi Sí, sí pantalla. se nota, licenciado, con unas rayitas está, pero. Ujú. Sí, no sé quién le ha puesto una raya a mí. Bueno, voy a destacar algo importante. O sea, una nota. Para empezar la segunda exposición, una nota. Las tres modalidades, en las tres modalidades se analiza el problema del problema. ¿Sí? En las tres modalidades. Ahora, tal vez así como una notita, cuando se realiza una monografía, ¿se analiza el planteamiento del problema? Sí, claro que sí. Se ha cortado, Richard, se ha cortado. Sí, licenciado, no sé si será su. Estamos. Sí, 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 es mío. Va. Entonces, en las modalidades analizamos el problema. En las tres modalidades planteamos el problema. Lo que les decía Richard, ¿no? En una monografía existe planteamiento del problema. Claro que sí, claro que sí. Estamos recapitulando lo más importante, lo más importante. Primero, como estudiante, como investigador, desde mi profesión, este conocimiento se denomina marco teórico. Esa solución al problema lo planteo en los este conocimiento, con este conocimiento
¿sí? Eso es lo que me permite identificar. Este marco teórico es un paraguas. Con este marco teórico, debo darle solución. Esto es lo más complicado, el problema. Porque cuando nosotros vemos un problema, solo vemos el efecto. La empresa no tiene ventas. Ha perdido clientes. Solo veo el efecto. Deben estudiar el problema. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta cómo es el problema. Ahora, en esta segunda parte, lo que voy a explicar es lo siguiente. En el perfil, señores, se aplica esta técnica. Tesis bajo, perdón. Pero el problema central, el problema, trabajo dirigido. Entonces, clave saber cómo se plantea el problema. Porque si tú planteas el problema, vas a poder plantear los objetivos. Entonces, vayamos con la... Planteas el problema, vas a poder plantear los objetivos. Entonces, vayamos con la segunda parte. Ya, un instante, por favor. Ya, ¿ve mi pantalla, Richard? ¿Ve mi pantalla, por favor, me monitorean? Sí, sí, se está observando, licenciado. Ya, Se ve, licenciado. ya, muy bien, gracias. Ya. Entonces, ese voy a resolver, de ese aspecto voy a escribir. Entonces, tiene técnica. Entonces, este segundo aspecto, que es el problema, que es el corazón, el punto neurálgico del perfil de una tesis, de un proyecto de grado, de un trabajo dirigido, lo voy a desarrollar. Voy a tratarlo de hacer resumido. Bueno, la encuesta que les he enviado dice tema de investigación. Entonces, me interesa saber si lo que quería causar con esa encuesta es un aspecto de reflexión, porque cuando tú empiezas a desarrollar una tesis, un proyecto de grado, un trabajo dirigido, primero
tienes que empaparte del tema, no hay otra. Tienes que hacer una lectura profunda del tema. Tienes que haber por lo menos escrito unas 20 páginas respecto a ese tema. Y obviamente a un principio tenemos algún hecho que no se realice. O una conversación, obviamente, con alguien, con un dueño de una empresa, no sé, de una situación que a ustedes les impacte. O una especie de descubrimiento, ¿no? Que muchas veces viene, estamos caminando y se nos pasa una idea, ah, esto yo puedo hacer. O perciban vacíos en teorías, en conocimientos, o hayan leído de alguna manera algún material, algún libro, o alguna tesis de su compañero, y se ha dado una idea para formular su tema. Experiencias individuales, inclusive tus creencias, ¿no? Entonces, ¿a qué viene? Que si ustedes tienen un tema a partir de una idea, tiene que ser obviamente que te interese, ¿no? Que te guste, que te motive. Que el tema es que haber por lo menos escrito unas 20 páginas respecto a ese tema. Obviamente con alguien, con un dueño de una empresa, no sé, de una situación que a ustedes les impacte. Porque si no tienes acceso a la información, que el tema tenga que ver con tu formación profesional, que el tema, cuando dice que accedas a la información, es mejor que trabajes en esa institución y generes para esa institución un proyecto de grado, un trabajo dirigido o un tesis. ¿Por qué? Porque está a la mano. Que tengas recursos financieros y económicos. Entonces, estos aspectos deben tomar en cuenta. Son sugerencias. Pero ahí está. Y que esté con tu desarrollo profesional. Porque si lo dice que accedas, ¿por qué? Entonces, estos aspectos deben tomar en cuenta. Son sugerencias. A ver, les explico. Yo tengo un proyecto de investigación. ¿Cuál es la estructura de ese proyecto de investigación? Esta primera parte estimados, de mi proyecto de investigación, es la fase A. La fase B es de ejecución. La fase C, oye, lo que habíamos dicho hace rato, ¿verdad? La fase C es de sistematización y análisis. Y finalmente la D es la de reporte cuando generamos el informe. Entonces, cuando nosotros tenemos un proyecto de investigación, contextualizamos, decía, realizamos el informe y hacemos respuestas y obviamente solucionamos el proyecto de investigación. Ahora fíjense este esquema, esta gráfica. Richard, ¿quién es ese señor? ¿Qué se llama este señor? Dice, creo que es Condorito. Sí, No, no. es Condorito, Richard. Sí. Entonces, fíjense, de aquí parto. De aquí parto porque tengo un problema de investigación. Entonces, muchos dirán, ¿cuál es el problema aquí? Su tesis. Sea esta persona que está acá al fondo, que está pensativo de qué son estos elementos, o estos engranajes, o esta caja. O alguien investigue sobre el semáforo.
Y no le tome atención lo que le pasa a Condorito, o a esta persona que está distraída, ¿verdad? Que son temas de investigación. Inclusive desde mi enfoque yo diría acá, parece que Condorito ha atropellado a alguien, pero otro dirá, no, el auto de Condorito tiene fallas, por eso que ha venido un mecánico aquí a reparar, como algo que se quiere escapar, pero yo quiero agarrar ese problema. Entonces, ¿cuál es realmente el problema aquí? ¿Será Condorito? Entonces, ¿cómo construyo el problema de investigación? Ya es resolver el proyecto. Resuelvo. Simplemente me quedaría el trabajo de escribir, recopilar información, sistematizar y al final presentar mi libro, mi informe. Por eso es acá siempre nos preguntamos en el aspecto de investigación, ¿qué investigo? Pues entonces, y al final investigamos pues, el problema. El problema es crítico. Entonces, ¿cómo construyo el problema de investigación? ¿Cómo construyo? Porque el problema, entender el problema, ya es resolver el proyecto, ya es resolver la tesis. Más aún en un trabajo dirigido ya prácticamente resuelvo. Simplemente me quedaría el trabajo de escribir, recopilar información, sistematizar y al final presentar mi libro, mi informe. Epistemológico, que es contaduría pública, y nosotros tenemos aspectos idiosincrásicos, sensibilidad, perspicácia, aprendo. Mi compañero sabe más que yo, capta mejor que yo. Eso es metacognición. Pero yo respondo más rápido que él. Yo tengo conocimiento. Al contexto de la vida, de mi vida, a mis tradiciones, a mis normas, mis valores, eso se integra aquí. Aquí. Todos estos aspectos. Entonces, al final, con todos esos aspectos, reboto, ¿verdad? Y digo, ¿qué investigo? Y trato de reflexionar sobre esa palabra de investigar, porque al final, esa palabra de lugar, lo que ha sobrado. Y más allá, más antes está el problema. Y eso me cuesta distinguir. Vestigio, sobrante, saldo, huella, indicios. Ese problema generalmente ya no está presente. Es lo que puedo ver, captar. Entonces el problema es que algo está mal, pues. Algo está mal, algo está mal, algo está mal. Bueno, Richard, algo está mal. O sea, Richard, no hacen las monografías, algo está mal, ¿no? Pero simplemente ese problema, esa es la parte, el hilito inicial, pero el problema grande está al fondo. Entonces ese problema grande, ese grande hay que resolver. No lo que no hace, sino si investigamos más allá, deben ser los problemas otros. Por eso es que el problema no puedo entenderlo. ¿Y por qué? ¿Por qué me impacta esa situación? ¿Por qué? Porque está fuera de la ley, fuera de la norma. Por eso me impacta. Y nosotros en auditoría, en contaduría, manejamos norma. Esa norma, esa ley, es el deber ser.
Y todo lo que está mal, todo lo natural, porque somos seres humanos, es el ser. Ese contraste, este contraste se choca, ¿verdad? Ambos chocan. El ser, ese problema, por eso lo distingo. Porque choca contra una norma. Es un contraste, es un sin embargo. Todos los días escucho, se ha asesinado a una señora, a una mamá. ¿Y qué ha hecho? ¿Y por qué? ¿Por qué me impacta esa situación? ¿Por qué? Porque está fuera de la ley, fuera de la norma. Por eso me impacta. Y nosotros, en lo que somos seres humanos, es el ser. Ese contraste, este contraste se choca, ¿verdad? Ambos chocan. El ser, ese problema, negación. Es una anomalía. Entonces ahora ya tengo un instrumento para distinguir un problema. ¿Cuál es? La norma contable, por decir. Las NIC, las NIF. Nuestros procedimientos de costos, de gastos, ¿no es cierto? Son normas. No hacen su monografía. Sería interesante, ¿no? Sufre, le contrasta, le llama la atención. ¿Qué ve? Solo ve el dolor de cabeza, pero le llama la atención. Entonces, ¿cuál será ese problema? Entonces, lo que vemos de un problema simplemente son las causas. Entonces, su monografía está aquí, desdicha. Habría que hacer una tesis, ¿verdad? Para saber cuál es el problema de fondo, por qué los estudiantes de contaduría pública no hacen su monografía. Sería interesante, ¿no? Entonces, lo que ves, Richard, es el efecto. Sufre, le contrasta, le llama la atención. ¿Qué ve? Solo ve las consecuencias, dolor de cabeza. Pero le llama de las quejas en los reclamos hechos por nuestros clientes. A un principio no distingo pues, el problema central. El problema central, yo distingo simplemente mi pérdida de utilidad. Ya no estoy ganando como antes. Ya no me compran, he perdido mercado. Entonces, ¿cómo construyo ese problema que es la parte neurálgica de la T? Primero, todos los efectos deben analizarlos. Todos. Los efectos tienen que hacer corresponder causas. Deficiente servicio de postventa. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, pues un caso de investigaciones. Deficiente servicio de postventa, deficiente servicio de los docentes. Debe haber un problema más neurálgico, ¿no? Mala calidad de los procesos de producción podría ser, ¿verdad? El producto se daña muy rápido. Un funcionamiento, o sea, todo veo. La punta del iceberg veo. Pero mi problema central no lo distingo. Y a estas debo asociar una causa. Deficiente servicio de postventa. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, pues una capacitación insuficiente al personal, mala actitud del personal. ¿Por qué no funciona el Instituto de Investigaciones? Deficiente servicio de postventa, deficiente servicio de los docentes. Entonces, primero veo los veas. Aquí están mis causas.
secundarios que apenas distingo, ¿no? Cuando yo detecto mis efectos y cuando yo detecto mis causas, estos van a constituir mis variables dependientes. Las causas van a constituir mis variables independientes. Las causas me permiten escribir mis objetivos específicos. Y las variables dependientes me permiten redactar la situación actual de la empresa, de la entidad. Estos efectos se van a venir a constituir mis fines de mis objetivos específicos. Me pregunto, pues, ¿qué sucede? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿En qué circunstancias? ¿Y por qué? Secundarios que apenas, ¿sí? El vestigio, ¿no? Entonces, cuando yo detecto mis efectos y cuando yo detecto mis causas, estoy hablando ya de mis variables independientes, mis variables dependientes. Los efectos van a constituir mis variables dependientes. Las causas van a constituir mis variables independientes. Cuando yo describa el problema central, voy a poder escribir mi objetivo general. Y las causas me permiten escribir mis objetivos específicos. Y las variables dependientes me permiten redactar la situación actual de la empresa, de la entidad. Estos efectos se van a venir a constituir mis fines de mis objetivos específicos. En mis conclusiones voy a hablar si evidentemente yo he resuelto este objetivo específico así y he subsanado esta causa o este efecto, perdón. Bueno, el contexto es que tenemos anomalías y esas anomalías están en un asunto de interés. Y ese asunto de interés le asigno preguntas relevantes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué de esto? ¿Por qué de lo otro? O formo una pregunta clave, ¿no? Y esta pregunta clave me permite generar estrategias. Y llego a mi método, ¿no es cierto? Mis lineamientos. Así voy a resolver. Bueno, Richard, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero no haberlos abusido y hay muchas ganas, ¿no? Eso sería todo, Richard. Muy amables. Bueno, la verdad, los agradecidos somos nosotros y así también todos los compañeros que han sido partícipes de este curso que se ha denominado, ¿no? Elaborando lo que es mi perfil. Y a lo que hemos podido observar también has hecho una diferencia de lo que significa nuestro perfil, que es nuestra base para poder desarrollar nuestros distintos trabajos de investigación y así también, ¿no? Hacer una comparación con los informes finales. Eh, bueno, no, solo también recordarles a los compañeros de que vamos a tener un curso más que se va a desarrollar este martes. Los invitamos, va a estar abierto a partir de las 18 horas, a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Los invitamos, compañeros, en este último curso también se va a tocar aspectos que están desarrollados al trabajo de investigación. Nuestro exponente será el licenciado Ángel Quisbeth Blanco. Bueno, la verdad, los agradecidos somos nosotros y así también todos los compañeros que han sido partícipes de este curso que se ha denominado, ¿no? Elaborando lo que es mi perfil. Y a lo que hemos podido observar también has hecho una diferencia de lo que significa nuestro perfil, que es nuestra base para poder desarrollar nuestros distintos trabajos de investigación y así también, ¿no? Hacer una comparación con los informes finales. Cualquier tipo de consultas en la parte investigativa, en la parte académica y así también, ¿no? En algunos
un curso más que se va a desarrollar este martes. Los invitamos, va a estar abierto a partir de las 18 horas, a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Los invitamos, compañeros, en este último curso también se va a tocar aspectos que están desarrollados al trabajo de investigación. Nuestro exponente será el licenciado Ángel Quisbeth Blanco, que estará dictándonos, ¿no?, el tema de los tips para poder defender en las distintas modalidades de titulación en su defensa oral. Sin más que decirles, licenciado, otra vez agradeciendo su ponencia, agradeciendo los conocimientos que